Para responder a la pregunta ¿qué es la psicología? Hay que remitirse primeramente a sus orígenes. Los orígenes de la psicología, al igual que sucede con muchas otras ciencias, se encuentra dentro de la filosofía. Etimológicamente hablando, etimología, la ciencia justamente que se dedica al origen de las palabras, filosofía, por ejemplo, significa amor por la sabiduría, filo amor, sofía sabiduría. Sin embargo, las ciencias no contienen la palabra sofía, sino que contienen la palabra de origen griego logos, traducido con frecuencia como ciencia. En el caso de la psicología sería psico, que viene del griego psique, que se traduce frecuentemente como alma, y logía, logos, ciencia. Es decir, que la psicología sería entonces la ciencia del alma. Los intereses de la psicología pertenecieron durante largo tiempo al campo de la filosofía. Esto quiere decir que la psicología tiene una larga historia, un largo pasado, pero como ciencia independiente es demasiado corta. Es decir, que nos tenemos que remitir al siglo XIX o siglo XX con la aparición de Wundt y con, obviamente, los aportes hechos luego por Freud con su teoría del psicoanálisis. En lo que tiene que ver con el campo de la filosofía, entre ellos podemos mencionar a filósofos como Platón y Aristóteles. En los diálogos de Platón se encuentran diferentes y diversas teorías sobre el alma, sobre el concepto de alma, de psique. Y en Aristóteles, por ejemplo, se encuentra un tratado titulado De Ánima, donde también se ocupa del alma. Se ocuparon estos filósofos de pensar y desarrollar teorías que luego, con el inicio de la modernidad, por ejemplo, el filósofo francés René Descartes se ocupó de la conciencia, es decir, pasó de establecer el alma como un concepto más general a centrarse en la conciencia, hecho que dio lugar al estudio de los procesos mentales, porque después Kant va a continuar ese trabajo hecho por René Descartes de la conciencia y va también a trabajar sobre los sentidos y cómo uno los interioriza y cómo van funcionando esos procesos mentales. Y finalmente de la conducta enmarcada en un espacio-tiempo determinado, es decir, que la psicología va a dejar de ser una ciencia aislada, sino que va a entrar en interacción con las demás ciencias, es decir, que va a haber influencias socioculturales. Cuando hablamos de ciencia se puede dar una definición de la psicología en torno a también el espacio y el ámbito de la salud. Por ejemplo, una de las definiciones es que la psicología es la ciencia que se ocupa de estudiar todo lo que hacen, sienten y piensan los seres humanos de acuerdo con su modo de ser, las circunstancias que viven y en su relación con los demás. Entonces entra el hacer, el sentir y el pensar uno mismo, es decir, interiormente y también con las circunstancias y los espacios que los rodean, la relación social con las demás personas. El término psicología también vale remarcar que fue utilizado por primera vez en el año 1590 y esta psicología, dentro de lo que es la definición de salud por la Organización Mundial de la Salud, la OMS, donde entiende salud como bienestar físico, mental, psíquico y social, el estudio de la psicología lo que va a aportar es el cuidado o el tratamiento de la armonía y el equilibrio de la salud a partir de justamente este aspecto mental y psíquico. La psicología, por tanto, al igual que muchas otras ciencias, no es una ciencia aislada, como se dijo anteriormente, sino que interactúa con otros campos científicos como la sociología, la historia, las ciencias políticas, la biología, etc. Para ser una ciencia, la psicología y desprenderse naturalmente de su madre, que fue la filosofía, necesita lo que toda ciencia requiere, a saber, un objeto de estudio determinado, es decir, los procesos mentales o la conciencia en general, tener un método y herramientas adecuadas para poder estudiar a su objeto, sea por ejemplo como utilizaba Freud en sus comienzos, el hipnotismo o otras teorías como utilizaron la introspección, etc. Obtener también del estudio resultados medibles y cuantificables para poder establecer comparaciones y con esos resultados
al ser comparados, poder ir mejorando los métodos y poder identificar mejor cuál es el objeto. La psicología, en tanto ciencia, también recibe una evolución en su concepto. Primeramente, una vez que se aleja de la filosofía y del estudio del alma, es una ciencia que se ocupa del estudio de la conciencia. Luego, una ciencia que se ocupa del estudio de los fenómenos mentales. Después hay un tercer paso donde es un estudio de la conducta en función de la personalidad y dentro de un contexto social y cultural. Y nuevamente podemos hablar de que es una ciencia que estudia la estructura y los procesos mentales. Esto también va a tener que ver con los distintos campos de aplicación de la psicología, los distintos métodos y herramientas que va a utilizar cada uno de estos campos para poder medir y obtener resultados de su objeto. Para el próximo video va a quedar pendiente la pregunta: ¿para qué sirve la psicología? Así que muchas gracias.